Para nosotros ucranianos, te amo es algo que tienes que merecer. Tenía parto en hospital privado una noche y yo así sangrando en la casa porque yo tenía que mentir para mandar ubicación que yo sigo en Macao. En Ucrania le enseñaron que decir te amo es algo que se gana con los años, pero al llegar a México descubrió que la calidez y el amor no tienen reglas. Iba de paso y hoy quería a un hijo mexicano. ¿Cómo la transformó este país? Anastasia, ibas a ir a México por unas 2 semanas. Ya llevas más de 5 años acá. Ya eres madre de un niño ucraniano mexicano. ¿En qué momento te diste cuenta que México te atrapó y no te iba a dejar ir? Honestamente, cuando fui por primera vez a Ciudad de México, que todavía llegué como turista, y ya me sentí y tenía un pensamiento de que, wow, me gustaría probar vivir aquí. Todavía no he pensado, todavía apenas empezó relación con mi pareja, entonces como que solo me llegó este pensamiento. ¿Sabes? Cuando viajas, de repente visitas lugares y, por ejemplo, viajé a Hong Kong, ¿no? Cuando viví en Macao y también he pensado, ay, qué interesante, puedo probar vivir aquí. Entonces, cuando viajé por primera vez a Ciudad de México, es ya cuando tenía este pensamiento. Todavía, obviamente, no planeamos ni mudanza ni nada, pero ya pensé de que me gustaría probar. ¿Ahí ya conocías a tu hoy en día prometido? Sí, ya lo conocí en Macao, donde trabajé, y yo vivía allá 2 años, trabajaba en una red de hoteles y es allá como conocí a mi pareja, de súper accidente. Él venía de paseo. Mexicano o sea, regio. Regio chilango. Él tenía vuelo de regreso de Hong Kong y me invitó a cenar y yo fui porque literalmente mismo día yo ya tenía un evento, compré boletos a un cantante. Entonces yo, bueno, como quiera tengo que ir y pues me quedé en 1 hora, pues voy. Y ya en Hong Kong nos pasamos, como nos cenamos, lo saqué a pasear, le enseñé ciertas partes de la ciudad, pasamos bien el tiempo, se fue a México y yo pues ya nunca vamos a vernos porque México y Hong Kong o Macao se queda demasiado lejos y es demasiado complicado para relación. Pero me empezó a escribir en WhatsApp y justo fue interesante porque nuestro primer encuentro fue compartiendo las culturas. Me empezó a compartir cosas sobre México, me empezó a mandar sus canciones favoritas, me mandó caricatura de Coco, yo acuerdo muy bien, y yo le empecé a mandar cosas sobre Ucrania y así empezamos a comunicarnos. ¿Y después cuándo fue la segunda cita? Bueno, tercera más bien, ¿no? En 2 meses fue loquísimo. Él me dice, oye, tengo una idea, como que nos empezamos a comunicar mucho y de verdad nunca tenía como experiencia de hablar tanto con alguien a través de WhatsApp. Él me dice, mi mejor amigo va a tener boda, de hecho con polaca, está súper loco, pero te quiero invitar. Y para que conozcas México. Mi trabajo era como que era corporativo y es muy difícil tema de vacaciones, de días. Te dan muy pocos días, las tienes que así juntar, jugar. Y yo ya tenía planeado viaje por fin a Ucrania. Yo cambié los planes, los días, le dije, va. O sea, me interesa conocer México, voy a visitar. Entonces, eso fue mi primer viaje que visité como turista. Nos pasamos en Ciudad de México, fuimos a Monterrey porque la boda era de Monterrey. Conocí sus papás, fue súper raro. Y ya te presentó como, hey, es la chica con la que estoy saliendo, o como lo tenancio. Yo ya era como novia. Que los regios son vieja de escuela también, ahí no andan con... Parte muy interesante que él muy temprano me empezó a decir te amo. Y yo le dije, no me digas que me amas, no me conoces. O sea, lo frené como que, y él me dijo después que estuvo muy fuerte. Y para mí fue más como que sí te vi, sí te conocí, sí llevamos bien, etcétera, ya como que formamos relación. Pero para mí era, justo hablando de choques culturales, para nosotros ucranianos te amo es algo que no te dices a cualquiera, no te dices tan fácil, es algo que tienes que merecer. Una cosa que quiero preguntarte, ¿ustedes en ucraniano tienen el equivalente a te quiero? Sí. ¿Distinguen entre te quiero, que es como acá, y te amo es acá? Sí. Ok. Sí. Es súper interesante porque en Alemania ni tenemos un te quiero, no lo tenemos. Tenemos el te amo o te estimo, pero pues lo dices a un amigo, ¿no? Tenemos varias palabras muy, muy bonitas y hay una palabra que dices solo a pareja. No puedes ni decir a amigo o a papás o a hijo, es una palabra que solo dices a tu como que pareja. Sí, entonces yo le como que medio frené de como que, oye, no me digas tanto que me amas, o sea, espérate. Entonces eso fue nuestro primer viaje. Obviamente en este viaje ya nos dimos cuenta que 100% queremos estar juntos. Empezamos aventura de relaciones en distancia, con distancia enorme.
enorme. Y ya después nos tuvimos varios viajes más y ya es donde llegamos a historia que yo llegué a México para pasar 2 semanas. Porque pega pandemia, Macao depende de China y pandemia allá pega al finales de enero. En el mundo, marzo, abril, nos dieron cuarentena, cerraron Macao por completo, nos dieron cuarentena por 2 semanas y ya te comenté que es muy difícil el tema de los días en trabajo corporativo. Entonces mi pareja me dice, ven aquí, aprovecha. Era prohibido salirse, yo no pude salir del país, yo tenía que mentir, yo tenía que pedir a mis amigas prender mi celular porque nuestros gerentes nos checaban y tuvimos que mandar ubicación. Entonces mis amigas prendieron mi celular anterior para mandar ubicación que yo sigo en Macao. Está cañón eso. O sea, como a tu patrón, básicamente. Sí, era súper prohibido salir. Y yo salí y de verdad fue la mejor decisión que hicimos porque ya después empezaron a cancelar los vuelos, ya después empezaron a cerrar fronteras. De pura coincidencia, justo en abril acabó mi contrato de 2 años en Macao, entonces no pude renovarlo, pero ya se frenó todo. Entonces, como que eran muchas personas perdieron trabajo. Sí, entonces es así como fui a 2 semanas y así me quedé. Qué locura. En todo este Inter, tú me habías comentado que se fueron a Puebla. En el Inter también ya eres mamá de un hijo. ¿Sí? Hijo Hijo sí. de 3 Do- años. 2 años y medio, 2 pero años y se ve medio. de 4. Órale. Mexicano, ucraniano. Sí. ¿En qué idioma le hablas? Hablo en ucraniano. Órale. Sí, hago mucho esfuerzo para hablarle en ucraniano y ahorita sí, poco a poco, él sí empieza a diferenciar y él ya sabe, como que con mamá ya empieza a usar más ucraniano, pero también las chicas que me están ayudando, ellas también ya saben palabras en ucraniano, le hablan también. O sea, yo siempre tengo la idea a mis hijos, yo los quiero criar obviamente entre 2 idiomas, ¿no? Pero yo lo veo ahora de amigos que ya tienen hijos, que está difícil. Está muy difícil. Suena muy romántico y bonito. Pero sí, es difícil, es complicado, pero lo hago esfuerzo y también, por ejemplo, es muy difícil comprar libros de niño en ucraniano. Yo los compro donde sea, cualquier viaje a los Estados Unidos, porque tiene mucho diáspora ucraniana. Cualquier viaje a los Estados Unidos aprovecho para encontrar libros, compro libros usados de otros ucranianos y siempre nuestros cuentos de dormir siempre son en ucraniano. Qué bonito. Sí. Qué padre. ¿Y tu pareja entiende ucraniano? Sí, él entiende ucraniano, él empezó a estudiar con varias maestras. Ahorita por temas de trabajo no tiene tanto tiempo para seguir, pero sí, él, por ejemplo, aprendió a leer. No es tan difícil. Muchos pueden ver alfabeto cirílico y pensar que es otro mundo, pero por nada es difícil de aprender a leer. Y en cuestión de sonidos hay muchos sonidos parecidos. Y él sí, como que cositas básicas, él sí sabe. Y obviamente ahorita yo al hablar con mi hijo también él puede aprender ciertas cosas. Y yo si pongo algunas como caricaturas en ucraniano o shows en YouTube para niños, yo pongo para los dos. Está padre, está súper bonito. Y oye, una cosa que veo con uno de mis mejores amigos, está casado con una colombiana y cuando yo hago videollamada con él y su hijita, súper preciosa, 3 años, así habla y habla y habla y habla y habla. Y yo le empiezo a hablar en alemán, ¿no? Y siempre me responde en español. ¿Pasa algo así parecido? A veces sí está pasando y a veces yo puedo preguntarle algo en ucraniano y me responde en español y es normal. Entonces, todavía están muy chiquitos, yo no exijo de solo háblame en ucraniano, pero sí, para eso necesitas mucha paciencia y yo le repito básicamente mismas cosas, yo así, ahorita vamos a aprender números, entonces cada día le repito números ya por 2 años, ¿no? Le repito colores, después veo que, ok, aprendió 2, 3 colores, ok, vamos por siguiente color, ¿no? Y así poco a poco está aprendiendo. Pero de verdad es muy inteligente y yo creo que niños son muy inteligentes y sí pueden agarrar más idiomas. Son como una esponja, ¿no? Como que Sí, todavía están chiquitos, entonces a mí sí me está ayudando mucho, hay varios canales en YouTube en ucraniano para niños y sí me están ayudando muchísimo. qué chido.
Es que hoy en día ya es otra onda con todas esas herramientas. ¿Y cómo fueron como sus choques culturales de pareja? Porque está cañón, ¿no? Ese contraste, o sea, se conocen, vas a una boda en Monterrey, una boda mexicana polaca, conoces a tus suegros en spe, no sé si se dice así, en Alemania decimos inspe, o sea, tus futuros suegros tal vez, ¿no? Regresas, empieza a detonar ese desmadre de la pandemia, llegas otra vez acá, porque pues yo me acuerdo, yo en el comienzo yo me volvía loco, yo no ni me aguantaba a mí mismo y encerrado con otra persona. 100%. No, de verdad te digo, como que nuestra historia está muy rara porque nos conocimos súper rápido, quedamos conocernos ya en WhatsApp, tuvimos varios viajes. Todo este tiempo que estuvimos juntos nos comunicamos muchísimo y siempre como cada día, o sea, estuvimos muy pegaditos. Y nuestro último viaje juntos fue en enero 2020 Ujú. y en este viaje es donde por primera vez él me como que preguntó de como, oye, en un futuro si te gustaría venir a México, porque pues ya estuvo bueno viajar un año Sí, sí, sí. transatlántico, sí. Yo sí también pude ver, lo más lógico es sí estar juntos. Ujú. Yo tenía plan para finales de 2020 sí llegar a México. Entonces mi plan era conocer más Asia, ya tenía varios viajes comprados. Mi plan era obviamente aprender español porque no hablaba nada ¿Y cómo que se comunicaban en el comienzo? en inglés, Inglés. todo inglés, Con sí. los suegros también inglés. Me estaban como que traduciendo. Cuando yo vi los suegros fue súper rápido. Fue el próximo día después de boda, y yo con cruda, horrible, Ay, horrible. Yo no sabía que voy a verlos, pero ¿qué pues es tomaste para que te diera la cruda? todo. Eso, eso es el error. Sí, sí, sí. Mezclar. Sí, no, tomamos todo, todo. De verdad estuvo muy, muy bonita la boda, muy grande. Estuvo loco conocer la chica que es de Polonia, que es muy cercano culturalmente a Ucrania. Ujú. Próximo día, cuando él me dice, es que van a pasar, vamos a desayunar con mis papás. Y yo, ¿qué? Estuvimos desayunando y obviamente él también fue su hermano. Y su mamá todo el tiempo estaba preguntando a su hermano, oye, pregunta a ella tal cosa, pregunta tal cosa, ¿y dónde trabaja? ¿Y dónde? Y no sé qué. Y obviamente a ella estuvo un poco raro para ella concepto que yo trabajaba en hotel, de como que en qué trabajo, ¿sabes? Entonces comunicamos así a través de hermano y él estaba traduciendo. Desayunamos súper rápido, fuimos a su casa por tortillas, obvio, de harina. No podrías evitar esa parte. Y ya, así fue el primer encuentro con mis suegros. Qué chido. ¿Te acuerdas que comiste para curarte la cruda el día después? Yo acuerdo, muy buena pregunta, ¿sabes qué? Yo acuerdo que antes de México y en ese viaje también, yo no comía carne. Por 5 años yo era Oh, pesqueteriana. Peggy. Comía mariscos, comía huevos, pero no comía Ya, ok, carne. ok. Sí, obviamente ahorita sí estoy comiendo carne, o con carne asada, con un regio, o sea, no, sí, sí, no pude resistir, pero seguramente comía algo sin carne. Ustedes comen borsch, ¿no? Sí, borscht es plato ucraniano. Borsch para curarse la cruda después, tal vez. Sí, sí, Pero bueno, en Monterrey no sé qué tan probable sea que... Los polacos no tienen borsch, ¿no? sí, ¿Sí tienen? sí, Ok. Y mi plato favorito para curarme la cruda es birria. birria. Sí, birria o barbacoa, ¿no? Pero el chiste es que con caldito. Ay, sí, sí, sí. Pero a mí me gusta mucho para curar la cruda es sueritos. Ándale, Sí, ándale. esa es mejor. O sea, suerito te refieres a agua mineral con sal y limón. Sí, sí. Ándale. O igual cerveza con sal y limón. Pero cerveza como cerveza para curarte la cruda, es alcohol la cerveza. Así se cura la cruda en Ucrania. Ah, en Alemania también, la neta, sí. Sí, sí. ¿Sabes que también tomamos para cruda cuando tienes, ¿cómo se llama estos? Como pickles de Ah, pepinillos. pepinillos, buenísimos. Pepinillos y tomas este líquido. Mm. Ese es, wow. Es como vinagre con un poco de azúcar, ¿no? Sal. Sí, sí. Coma pepinillos, amigos. Ya sé que en México no son tan comunes, o sea, sí se consiguen aquí en el súper, ¿no? Pero pepinillos son muy buenos. Eso tenemos en común, ucranianos, polacos, alemanes, que nos encantan los pepinillos. Sí, 100%. Y marinar todo, pepinillos, jitomates, todo, todo. Por el invierno.
¿Y cómo fueron esos choques culturales entonces en el comienzo? Está ya la pandemia, estás ahí junto con alguien que ya conoces de viajes, ya fuiste a una boda, pero ¿cómo fue? Entonces empezamos a vivir, obviamente primero fuimos como más de, o sea, primero tú tienes 2 semanas y tú pasas como si fuera un viaje de turista, no sé si me explico, o sea, sales mucho, febrero es semana de Art Week, porque literalmente mis 6 años cumplí en la semana pasada, entonces llegué a mero de semana de arte, su trabajo es relacionado con arte, entonces fuimos a muchos como exposiciones, eventos, cosas, nos pasamos así súper bien. Y ya después empezó poco a poco tema de que me cancelan boletos, yo compro otro boleto, me lo cancelan también, yo así como que pendiente de qué me dicen los gerentes, porque dependo de ellos también. Y ya después cuando nos dijeron que ya, es que Macao se cerró completamente. Tú no podrías entrar ni con tener permanente o residencia, tú no podrías entrar. Fue un mega, mega locura. Eso no es tan importante. Entonces empezamos a vivir y ya después cuando nos damos cuenta que pandemia, estamos encerrados, pasamos varios meses y primeros meses de verdad no sentí mal. O sea, como que no tuvimos muchos choques porque nos gustaría pasar tiempo juntos y ahorita por fin podemos pasar este tiempo, ¿no? Entonces no sufrimos, empezamos como que a adaptar un poco a los horarios, a temas de comida, obviamente él tenía que trabajar muchísimo porque pega pandemia y tú, ¿qué hago con oficina, empleados, todo? O sea, todo colapsó, entonces él estaba mucho resolviendo estos temas y yo más como estando en la casa pensando también qué voy a hacer. Entonces me puse a buscar diferentes trabajos, me metí a buscar en línea, metí a varios cursos, estaba como que muy de qué hago, qué hago, qué hago. Y obviamente me di cuenta que necesito español sí o sí, o sea, porque no hablaba nada. Cómo llegamos a la idea de vivir en Puebla, nos visitaron unos amigos, una pareja. Se empezaron a decir ellos que ellos les llegó una idea, como quiera pagas la renta y ellos no vivían juntos, entonces uno pagaba su renta y otra pagaba su renta. Y les llegó una idea de que, oye, podemos juntar y por este dinero encontrar casa con alberca en, no sé, Cuernavaca o no acuerdo dónde ellos querían ir, pero ellos nos como que pasaron este concepto de que no estás encerrado, lo puedes cambiar y ahorita no perteneces, no tienes que ir a oficina, no es que a huevo tienes que estar en esta zona. Entonces nosotros empezamos a pensar y él me preguntó de cómo, oye, pero está padre la idea, vamos a buscar alguna casa con alberca y estuvimos súper abiertos a buscar donde sea y no sé por qué encontramos en Puebla esta casa sin alberca. Pero estuvimos buscando mucho y estuvimos también revisando. Yo también estaba haciendo mi propia investigación y me gustó mucho que en Puebla era muy cerca a México, que era ciudad grande, porque también como que no quería estar en una ciudad más chiquita. Y sí, encontramos una zona que nos gustó mucho, encontramos una casa y nosotros pensábamos, nuestra lógica era así. Si vas a estar encerrado, al menos puedes estar encerrado con comodidad y con mucho espacio y cada uno puede encontrar su espacio, etcétera. También tuvimos perro, entonces para perro fue de lujo estar en casa que puede salir al jardín. Sí, y ya así nos mudamos y ya después nos quedamos en vez de un año por 4 años. En realidad pudimos quedarnos más, pero ya como que tuvimos temas con renta y ya nos empezaron a correr de casa y nosotros, bueno, vamos a regresar a DF, Ciudad de México. ¿De qué choques culturales te diste cuenta ahí en ese tiempo con tu pareja? Obviamente tuvimos tema que siempre, o sea, es algo súper básico, súper de estereotipos, es quitar zapatos. Entonces, obviamente mi pareja no era acostumbrado a quitar zapatos entrando a casa y yo no, pues tienes que tener pantuflas, tienes que quitar zapatos porque venías de calle, entonces también él no tenía té, entonces era algo de como que no, pues a mí sí me gustaría que tenemos tecito, pero son como que más detalles, o sea, así choques grandes, grandes no puedo como que recordar ahorita. Antes, en el vivo, nos dijeron el tema de, pues, ese estereotipo, ¿no? Las ucranianas son más frías, porque nos hicieron esa pregunta. ¿Es verdad que en Ucrania no se sonríe? ¿No? Y ya nos explicaste que, bueno, tal vez no a la primera una persona desconocida, pero te la tienes que ganar. Por ejemplo, en la comunicación, no sé, cercanía, los mexicanos también son
son más, pues, de tacto, ¿no? O sea, como tocan más. Nosotros, bueno, yo creo que eso en alemanes y ucranianos tenemos en común, somos un poco más como gatitos, ¿no? Reservados. Así de, ok, sí, me puedes tocar, pero no tanto, por favor. Sí, sí. No sé, en ese, pues yo creo que ya sí, pues cuando hablamos de parejas, pues es algo lógico que pues tú quieres tocar tu pareja, entonces sí, con eso no sentí tanto. No, no sé, en cuestión de como calidez, obviamente pues estás con tu pareja y otra vez mi pareja es de Monterrey del Norte, entonces yo siento que también ellos sí, igual como nosotros, un poquitito más fríos. Los regios. Yo creo que sí, también un poquitito más fríos, un poquitito más reservados, más directos, entonces yo siento que en eso nos Hicieron juntamos buen match. bastante. Sí, sí, como que pudimos hacer buen match porque sí, él está súper directo y yo estoy súper directa, demasiado. Ahorita yo tenía que aprender de no estar tan directa porque eso me causa puros problemas, ¿no? Entonces con eso nos juntamos justo por ser así como que directos, honestos. Por eso yo creo que pues estamos juntos, no sé. Claro. Escuché una anécdota tuya donde creo que pediste un té, pero te dio un tequila, ¿no? ¿O qué fue? Sí, sí, eso fue justo a primera llegada a Ciudad de México, cuando yo tenía que venir desde Macao y son muchos vuelos, yo tenía que ir a Hong Kong y después, y bueno, son como escalas y siempre en aeropuertos y en aviones siempre ponen aire, entonces yo venía así como que con mucho frío y también es muy interesante que creo que fui en junio, junio es temporada de lluvias, y yo acuerdo muy bien checar la temperatura, y yo checo y yo veo, bueno, Macao tiene casi 30 y México igual como que llega a 27 y yo, bueno, no va a haber tanta diferencia. Y no, hombre, o sea, estaba de locura porque Macao tiene humedad altísima y estos 30 te sientes como en un vapor. En México con 27 y lluvia por las tardes la temperatura baja, entonces yo todo el viaje me sentía horrible frío, yo necesitaba como que taparme más y lo primero cuando ya llegué por fin, después de todo este viaje, ya llegué por fin a casa, le pregunté, oye, ¿y tienes algún como que tecito, algo para calentarme porque ya no puedo? Y fue pues aparte, no sé, más que 20 horas estando en el viaje. Y él me dice, no, hombre, no tengo nada. Lo único que él tenía es su tequila en congelador y me dijo, bueno, te voy a servir un shot de tequila para que te calientes. Y yo, pues, wow, ok, sí, pues vacaciones. Él me sirve este shot, yo acuerdo, me dejó así como en mesa y yo estoy como que desempacando. Yo agarro este shot, lo tomo completo, lo pongo y él así en shock de como, pero no se toma así. Y yo, por, o sea, no, pues están disfrutando traguitos y eso justo fue muy chistoso como, A ver, dame otro más. no, no, pero sí está interesante porque en Ucrania obviamente los tequila pues tú tomas en shot completo, no es que lo tomas por traguitos. Este mismo viaje, mi primer choque fuerte fue que aquí se toman shot de tequila o mezcal combinando con cerveza y toman un poco cerveza, un poco de algo más fuerte. En Ucrania en general no te combinas la cerveza con algo más fuerte, que siempre te dicen que eso justo te puede causar cruda muy No, pues fuerte. sí. Pero bueno, si tomas los shots, pues sí. Pero sí, eso fue chistoso. Obviamente ya después de eso empezamos a tener tecito, le compré tetera, no tenía nada. Debe ser a un hogar de chico, ¿no? Lo típico, o sea, "Ah, es que yo solo tengo mi alcohol y ya, y la cerveza". Sí, sí. Yo me acuerdo cuando era estudiante, yo tenía cerveza, mostaza y ya, con eso. Sí, Y sí, no. sobrevivía. Sí, no tenía muchas cosas, sí. También leí que te sorprendiste bastante cuando fue el nacimiento de tu hijo, de cómo se maneja el tema del parto acá. Sí, sí, es un poco diferente. ¿Cómo sería en Ucrania, por ejemplo? Ahorita justo lo que me sorprendió más, que aquí en México muchas más chicas, muchas más mujeres escogen tener cesárea en vez de parto natural y en Ucrania mucho más mujeres al revés, como que quieren a fuerza, quieren tener parto natural, están listas como que medio sufrir, para ellas cesárea es algo como que súper malo. Yo pienso que las mujeres donde sea, tienen que poder escoger de verdad, porque es algo que yo siento que cada una debe de poder escoger y planear bien, pero sí me sorprendió que en hospitales públicos en México muchas veces sí te pueden hacer cesárea.
Como que yo siento que muchos doctores también prefieren eso por comodidad, porque tú sabes que a esta hora vas a hacer cesárea, 15 minutitos y ya estás listo. Con una chica que tiene parto natural puedes esperar horas en lo que tiene contracciones y no puedes estar listo. No sé si me explico. Si tú te puedes identificar con los choques culturales, únete a mi grupo privado de WhatsApp donde subo contenido exclusivo. El link está abajo en la descripción. En Ucrania, en hospitales públicos, de verdad tenemos muy buena medicina, eso sí tengo que mencionar, pero yo tengo mi amiga que tenía parto muy prolongado en un lugar, en un hospital público, y de verdad ella sí necesitaba cesárea y ella pedía y ella decía, por favor, ella naturalmente es súper delgada, pero demasiado delgadita. Y al final, como por manipulaciones y por temas, le estaban como que empujando panza, etcétera. El doctor era muy como intenso, como que pro parto natural a fuerza, y tiene ciertas como condiciones médicas ahorita su hijo por gracias a ese parto. Y si el doctor no era tan terco y pudo decir, bueno, ya sufriste demasiado, vamos a hacerte cesárea, probablemente pudieron evitar ciertas como cosas. Ahorita ya todo bien con su hijo, pero le costó años de terapia muy intensiva y años estar muy como que resolviendo temas que pudieron prevenir, ¿no? Y al revés, por ejemplo, en México pasa también que completamente sana mujer le van a decir, no, no, tú con cesárea, ¿no? Y al revés, a lo mejor ella pudo tener parto natural, ¿no? Pero al final yo creo que cada uno mejor que escoge y obviamente en hospitales privados ya puedes escoger lo que sea. Yo quería al revés, yo quería como parto natural y si no se puede, obviamente yo no estaba como que, pues me da igual, yo quiero sobrevivir, ¿no? Y yo acuerdo que mi doctora me dijo que si tú con tu peso, con tu término y con tu hijo, si tú tendrías que tener parto en hospital público, no te dejarían tener parto natural nunca. Ok. Como que a ellos les dan miedo bebés grandes y parto natural, etcétera. Me dijo que no. Ya sí o sí te tenían que hacer cesárea. Y después leí que también te sorprendió como que tan rápido te dieron de alta acá. Sí, sí, eso sí también me sorprendió. Tenía parto en hospital privado una noche y Ya. ya, Y dijeron, bueno, este, y yo así sangrando en la casa porque yo justo acuerdo hablar con mi prima. De hecho, ella vive en Azerbaiyán, pero allá como sistema es un poco parecido a Ucrania y normalmente sí, y en hospital privado y en hospital público te van a dar mucho más noches, al menos 5 noches vas a estar allá. Sí, como que mientras estás recuperando, acostumbrando, te van a ayudar. Sí, aquí obviamente sí pudimos porque es como también ya entra el concepto de un hotel. Obviamente si quieres quedarte más, pues pagas una noche más y te quedas. Obviamente nosotros pudimos quedarnos más, pero yo pensaba, bueno, ya como que no estoy tan mala, o sea, ya vamos a casa, o sea, pero sí, en Ucrania te dan mucho más noches para que te recuperas bien, bien y ya después te regresas a casa. Después de una noche, no, ni de chiste te van a decir, ya estás lista, porque no estás, no estás lista. Sí, sí, eso estaba interesante también. antes hablamos un poco de como la educación, ¿no? De los dos idiomas. Lo que también me encanta siempre preguntar es cómo cocinan. ¿Cocinan? Ajá, o sea, ¿cocinas tú o tu pareja? La persona que nos ayuda. Ah, ok. No, no, no. Entonces no hay comida ucraniana en casa. No, sí hay. Yo sé dónde comprar, por eso sí hay. Ok. Sí, sí. Entonces, tengo muy buenos contactos de las señoras ucranianas que cocinan muy bien, entonces compro, compro Órale. Ah, comida. no, qué, Sí, sí. qué Sí, práctico. sí, no, antes sí, cuando estuvimos en casa, mi pareja hacía mucho carne asada, le gustaba y le queda espectacular. Y de repente me pudo como que hacer, no sé, quesadillas o huevos a la mexicana o tortas, como que a enseñar cómo se hace, obviamente cuando tenía más tiempo. Ahorita ya no tiene tanto tiempo y ya no tenemos por dónde hacer carne asada, tristemente. Pobrecito. Tengo una historia muy chistosa relacionada con eso y ya no cocina tanto. Obviamente yo cocino en fines de semana, pero durante la semana normalmente sí, gracias a Dios, tenemos las personas que nos ayudan, porque eso es imposible y llevar la casa y cocinar y niño y todo. Es que los dos trabajamos en casa y los dos comemos en casa diario. Ok. Sí, Hombre. sí, no, ya no puedo. Ya.
y la historia chistosa que tenemos sobre carne asada. Espero que nuestro, como dueño de nuestra depa no va a ver no va a ver este video. Bueno, tenemos un balcón, pero no es un balcón, es una broma. Es un como, si yo me pongo a sentar en este balcón, mis como rodillas van a pegar, o sea, como rejas, pues. la reja, ajá, de cristal. Y tenemos piso muy alto y este balcón es abierto. Entonces, si tú sales a este balcón, te puede dar bastante miedo. Yo ya me acostumbré con este balcón, de repente puedo salir, sentarme, pero sí, me pongo sentada así como en tipo en yoga y no hay espacio suficiente. Entonces, mi regio decidió que es muy buena idea hacer carne asada en este balcón. ¿Cómo no? Pues, claro. Sí. Después te voy a mandar foto cómo se nos quebró el vidrio. No manches. Pero lo más loco Qué como que pánico, güey. él está haciendo, porque él, como su asador es literalmente justo espacio que te da este balcón. Sí. Entonces, él prendió para hacer como que carne asada, está haciendo y yo estoy viendo que empieza a quebrar el vidrio y yo así, amor, párate, o sea, ya está quebrando. Y bueno, o sea, como ¿Por que, el calor o? claro, bueno, yo creo que también en teoría no debería pasar eso por tema, yo siento que también cuando construyeron depa, a lo mejor escogieron material no correcto, porque no debería de pasar eso Ya. con vidrio, porque es vidrio de balcón. Y se empieza a quebrar y se estrelló y yo, ya, párate, ya, apágalo. Bueno, no puedo apagar, tengo que terminar mi carne, o sea, no me voy a apagar. Entonces, él no se apagó, le quedó espectacular este último cortecito que comimos y ya después por nuestro costo cambiamos cristal. Muy bien. Sí, ya para de buen material, sí. No, sí, pues sí, güey. O sea, también al dueño, hay que, de la casa, ¿no? No manchen. O sea, usen materiales buenos. Sí, habla mucho de eso, ¿no? De que ya luego como tratan de ahorrar, por eso ya luego en el DF se caen muchos edificios, no sé qué. Ay, sí. ¿En Ucrania hay sismos? No. No, ¿verdad? Nosotros tampoco. Nunca en mi vida había vivido algo así en Alemania antes. Y sabes que también lo que me llama bastante la atención, hoy en día, 6 años después, hablas español así, nivel súper chingón. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación? Casi no hablar nada, todavía hablar en inglés con tus suegros y a poco, pues sí, desarrollarte más, ¿no? En el idioma. Ay, muchas gracias. Pues fue primer año, como tocó pandemia, primer año yo tenía clases con una maestra en línea. Tuvimos clases así como que de repente tuvimos, de repente no. Ujú. Esta maestra hablaba en ruso, entonces de repente nada más estuvimos chismeando de a ver sí, Bueno. sí, como, pero sí fue como que mi primera introducción para al menos como que empezar a aprender las cosas básicas. Después pasó un año, me di cuenta que no avanzo y también es muy importante entender contexto, que no pudimos salir mucho, porque normalmente los extranjeros llegan y ya después se te pega idioma porque Claro, sales, sí, sí, sí. fiestas o trabajos. Aquí estamos encerrados, tenemos 2 amigos y ya se acabó. Entonces no tuve dónde practicar. Yo estaba investigando cómo la gente estaban aprendiendo y muchos extranjeros estaban diciendo, yo ya me aprendí en un mes, es súper fácil, ya aprendí en 3 meses, es súper fácil. Y yo así, ¿por qué yo no puedo aprender? Llevo un año. Obviamente yo creo que cada uno tiene diferentes estándares que para ti es aprender idioma. A lo mejor si tú puedes ir y pedir café, ya piensas que aprendiste. Yo sí quería hablar bien, entender, trabajar. Y siempre pude encontrar recomendaciones de extranjeros de unos cursos de UNAM que se llaman CEPE. Y estos cursos antes eran presencial, que tú tienes que ir a escuela y estás como que aprendiendo. Y con pandemia hicieron en línea. Entonces yo ya estando en Puebla me llamaron mucho atención. Son un poco costosos estos cursos, entonces yo también estaba pensando si vale la pena o no. Y son muchos también niveles, como que tú vas a un nivel y ya después solo con un nivel es difícil realmente ver cambios. Y yo decidí que
yo ya quiero entender bien. En ese tiempo en Puebla empecé mi primer emprendimiento, empecé a hacer velas, entonces yo necesitaba entender cómo venderlas y yo necesitaba español. Entonces voy a estos cursos y ya después me fui a estos cursos, son como intensivos, cada día son 3 horas, tienes que hacer tareas, tienes que estar muy comprometido, después pasas examen, etcétera. Y me fui full a 3 niveles, 6 meses, yo estaba así encerrada, tuvimos algunos viajes, yo siempre tengo que conectar con mi grupo y todo, entonces fui a estos cursos, me ayudaron mucho y después de cursos yo justo dije a mi pareja, oye, ya gastamos tanto, si no vamos a cambiar, no tiene sentido, no tengo con quién practicar. Y él, no, pues sí, sí, de repente empezamos como que cambiar, pero era súper raro. Y yo después le dije, oye, ya, cada viernes tenemos viernes en español, ya, no puedes cambiar a inglés. Porque obviamente para él es difícil, porque obviamente no es que yo termine cursos y ya me salgo hablando así, yo hablo como una niña de 8 años, entonces tienes que tener mucha paciencia para ir hablando con alguien. Empezamos a tener más como juegos, yo, bueno, vamos a hablar cada viernes y el que primero cambia a inglés pierde, ¿no? Y así empezamos poco a poco, y yo acuerdo con primeros viajes cuando pude ver suegros o su familia, y yo empecé poco a poco a hablar en español, así como que muy, muy complicado, pero ellos obviamente tenían muchísima paciencia, para ellos eran como, wow, estaba como que intentando, entonces me ayudaban también. Y así poco a poco empecé a cambiar con amigos también. Y justo por eso empecé, abrí mi cuenta en TikTok y decidí como que quiero aprender, quiero practicar, no tengo con quién practicar, entonces por eso abrí mi cuenta para poder tener esta práctica un poco más. Después ya con mis velas empecé a venderlos en mercaditos, y mis primeros mercaditos, de verdad, perdón, la gente en Puebla que me vieron en primeros mercaditos, y batallaba mucho. O sea, yo estaba así de como que, porque de repente se te acercan señores que usan otras palabras y me preguntan algo y yo, perdón, perdón, y pues sí, así como poco a poco aprendiendo con pena, con situaciones incómodas, pero poco a poco estaba. Mencióname una historia incómoda que te pasó con el español. Ay, yo creo que muchas, como que pasan tantos que ya después te dejas de, ya te dejas de pensar, pero justo me pasó hace poco que ya en teoría ya tengo que hablar bien y saber bien español, y hace poco me pasó una historia muy chistosa en un grupo de networking. Tenemos como cada semana estás presentando tu negocio, y cada semana tienes 30 segundos para decir de qué se trata tu negocio y qué cliente buscas. Y normalmente son presentaciones como que normales, ¿no? Eso era junta para Día de los Muertos, y en flyer venía que puedes llegar disfrazado, y tienes que tener tu calaverita. Como cuando presentas. Y normalmente tú presentas en diferente, siempre es diferente orden, porque si yo tenía que presentar al final, a lo mejor ya pude entender de qué se trata y cambiar, pero yo presentaba casi primera, y yo veo que una persona antes de mí presenta como que medio poema, y yo, pues qué chistosos. Otra persona después toca a mí, yo presento normal, no con poema, y yo tenía decoración de un esqueleto, de una calavera. Y yo lo llevo así a mi cámara, pues es mi calaverita. Es como, haz tu calaverita, pues aquí es mi calaverita. Entonces presento normal y después veo que todos siguen presentando como poema. Y yo, ¿qué es calaverita? Y es como una poema que, o sea, para mí era como que es súper raro, súper random. Entonces obviamente me dio muchísimo risa esto, y yo siento que estas situaciones van a seguir pasando. No importa que tanto sabes español, cada vez se te puede pasar algo súper como chistoso de esta manera. Entonces, calaverita es un poema. Calaverita, sí, es como un poema, sí. ¿Qué? ¿Algo O sea, nuevo? con rima, como, o sea, en vez de solo presentar de que, no sé, soy Anastasia y doy servicios tanto, tanto, tú presentas como si fuera como con una rima. Ya, algo nuevo acabo de aprender, no sabía esto. Sí, entonces haz tu calaverita no significa.
tener tu calaverita. Yo tengo foto, te voy a mandar. Sí, sí, yo mandé después en el chat, yo mandé después de como que, ay, perdón, soy extranjera. Así me tomé súper literal. Gané las naves de concurso. Y si no, ¿cómo te acostumbras aquí a la cocina? Difícil, difícil. Ahorita de verdad sufro mucho Aunque porque mi las carnes estómago asadas son buenas, dijiste. son buenas, son buenas. Sí, de verdad ahorita tengo hierro muy bajo y probablemente mis 5 años de no comer carne no me ayudaron. Acostumbré a la cocina bastante rápido porque muchos platos, es interesante, pero muchos platos parecen a platos ucranianos. A ver, ¿cuál, por ejemplo? Muchísimos. Por ejemplo, hay de la manera como preparan guisados, o sea, si tú vas a una fiesta como tradicional, ¿no? Cuando cocinan las señoras, las mejores fiestas es siempre cuando hay estas señoras con guisados. Y si te va a tocar, no sé, unos, por ejemplo, en norte hay un plato que se llama cortadillo, son como carne de res, cubitos de carne de res, con papas, con zanahoria, están como, no sé cómo explicar, pero es algo súper como básico de que una, no sé, señora en Ucrania va a preparar carne muy parecido. La única cosa no va a poner chile, entonces no va a picar. Pero como que el estilo carne también te va a quedar así suavecita, también con papas, también con verduritas. Sí, o sea, guisados de verdad se súper parecen, como que con sabores. También comemos arroz, tenemos más granos, no solo arroz. Pero sí, en general la comida, no sé, caldito de pollo, consomé. Nos gusta comer sopas, tenemos un montón de sopas para todas ocasiones, no solo borscht, entonces es algo también como que muy, muy tradicional, ¿no? Entonces, en general, como que no sentí cambio así fuertísimo porque yo vivía en Asia. En Asia comida completamente es otro mundo. Entonces aquí sentí al revés que comida me más parece a Ucrania, ¿no? O un ponche navideño como va a parecer a ciertas Ajá. bebidas Sí, sí, ucranianas. sí. Sí, pero lo que me costó trabajo, ahorita ya me súper acostumbré a salsa, amo picante, pero ya con el tiempo, ahorita mi estómago es bastante sensible, entonces tengo que comerla muy moderado y eso me cuesta trabajo. Sí, no Entonces, manches. sí, sí, yo sí quiero comer más, pero cuando como más salsa ya lo puedo sentir. Pero para mí fue súper como sorpresa. Yo pensaba que soy yo la que ando con estómago sensible, pero al parecer mexicanos también. También muchos, No es que muchos. puedan comer salsa sin sentirla, pero les gusta tanto como que sabor que pueden sacrificar, ¿no? No, por eso, o sea, si vas en metro, yo voy mucho en metro, ¿no? Y veo muchos anuncios muchos son para medicina para el estómago. Es también a veces como también ese estereotipo, es que los mexicanos comen mucho picante, sí, comen mucho picante, pero en cada familia, siempre, en cada familia mexicana, siempre vas a encontrar a alguien que, güey, o sea, para mí, sin picante, por favor. Sí, sí, 100%. No, yo ahorita de verdad, como por eso casi no tomo alcohol, porque descubrí que de verdad sin alcohol me siento mucho mejor en cuestión de estómago y sí necesito moderar la salsa, tristemente. Sí. Sí, que es algo súper rico. ¿Qué son los lados que has conocido en México hasta ahora y cuáles han sido tus favoritos? De verdad me gusta en general el país. Yo siento que está como que muy diverso y tiene demasiado cosas para ofrecerte. Siento que conocí bastante bien. Obviamente todavía me súper faltan muchos lados. Lo que conocí es obviamente Monterrey y como que áreas cerca por allá. Conocí Caribe, Tulum, Cancún, playa, Bacalar, todo esto. Ahorita tristemente con toda la situación es justo lugar que evitamos lo más que se puede. Ujú. Aunque no sé, siento que las mejores playas allá, pero con todo lo que está pasando como que no me llama atención a regresar. Conocí Acapulco, Veracruz, Oaxaca. Yo siento que Oaxaca es justo uno de los favoritos en cuestión de, o sea, Oaxaca ciudad, en cuestión de cultura, comida, arte, artesanías, casas, o sea, todo es como una súper locura. ¿Qué más conocí? También conocí Puerto Escondido, Mazunte, también me gustó mucho, como que lado también un poco diferente.
Pues obviamente Ciudad de México, Puebla, muchos lugares alrededor de Puebla, muchos lugares alrededor de México. Seguramente conocí algún más lugar, pero no recuerdo. ¿Cuáles son tus top lados donde te gustaría ir que todavía no has visitado? Que todavía no he visitado, pues todos dicen que Chiapas es el como más bonito estado. No he visitado, obviamente me gustaría ir. Me gustaría también tomar este tren que pasa por, no sé si Chihuahua o no, que pasa por que puedes ver nieve, o sea, toda esta cosa, siento que es algo espectacular. Me gustaría conocer también el lado de Puerto Vallarta, por allá. No lo conocí. Me gustaría ir a Teotihuacán, Ujú. que me, me pueden con ella Te- No, está sustituir. difícil. Teotihuacán, ¿no? Teotihuacán, Teotihuacán, Teotihuacán. Bueno, al menos yo sé decir Popocatépetl. Ándale, está bien, es re Sí, sí. difícil. Con eso yo a veces, Sí, me gustaría conocer obviamente estos pirámides y siento que es algo que queda súper cerca, pero a lo mejor por eso no hago porque yo sé que en cualquier momento lo puedo hacer, pero sí es algo que tengo pendiente y pues de verdad muchos lados, me falta muchísimo para descubrir. Antes yo pensaba que una de las metas padres que puede ser en un futuro es conocer todos los estados y conocer todos los pueblos mágicos, pero ya son como, todavía no las pongo porque este, soy mamá y es algo un poco complicado de hacer. Pero sí, yo siento que México en general es una locura en cuestión de los viajes que puedes tener aquí, de los lugares que puedes visitar. Y tú, por ejemplo, ¿cuáles son tus destinos favoritos? bueno, actualizo constantemente, pero normalmente es la Baja. Baja California Sur está hermoso. Sobre todo tienes Pacífico de un lado, ¿no? Y el Mar de Cortés o el Golfo de California el otro, ¿no? Ujú. Y bueno, si rentas coche, es rapidísimo. Vas ahí por un poco por el desierto con los cactus y ya estás es otro mar, ¿no? Y me encanta. Oaxaca también. Me faltan 5 estados. Sí, ¡Wow! ¡Qué locura! sí. Felicidades. Ojalá. No sé si, pero no he viajado. Algún momento yo tuve otro canal donde viajábamos muchísimo, muchísimo y justamente teníamos planeado hacer todos los estados y ¡pum! Pegó la pandemia. Y creo que el proyecto se terminó en donde fuimos, Tabasco. Fue el último donde fuimos con un calorón y ya después ya no pudimos viajar. Sí, me imagino. Pero sí, justo por ejemplo, Baja también es uno de los como top destinos que me gustaría conocer. No lo conozco. Y no extrañas la nieve, el frío. No. Sí hay nieve, ¿no? Donde vives tú. Sí, Tú eres cerca de la frontera con Polonia. sí, sí. Sí, sí hay nieve. Obviamente invierno es un poco más moderado, o sea, tampoco es tan A ver, extremadamente frío. moderado para ucranianos, pero ¿de cuántos grados hablamos? Yo creo que lo más frío en general que puede llegar a Ucrania son como -15 centígrados, es lo más frío. En tu ciudad. En general en Ucrania, -15, a lo mejor hasta -20 puede llegar, pero no tenemos fríos así como en Alaska, no sé, -50 o como en Canadá tampoco. Nuestros, como lo que es incómodo durante invierno, lo más incómodo es cuando de noche se baja un poco, aunque sea -2, -3, de noche baja, se congela todo y del día tienes 0 o +1 y se derrite todo. Es lo más incómodo porque Eso siempre digo es súper también. sucio. Sí, y lo peor es que cuando empieza a llover, arriba de como 2 grados con lluvia, yo prefiero -15 con nieve o sin nieve, da igual, que +3 con lluvia, pero casi nieve, pero todavía no es nieve. 100%, porque de verdad, cuando tienes invierno bonito, tú puedes tener, no sé, -10, -15, lo que sea, y sale sol y realmente tienes nieve. Así, de verdad, son muy pocos días en Ucrania, ¿no? Pero son hermosos porque te despiertas y tu vidrio va a tener ciertos como dibujos, ¿no? Se siente muy fresco. A mí me gustaba mucho sacar ropa limpia afuera durante invierno, aunque se congela y siente raro, pero la sacas afuera y después la ya llevas adentro y para que se termine a secar y se siente así como nuevo, o sea, se siente fresca, fresca. Entonces es lo más como que incómodo, pero en general las casas tienen calefacción. Obviamente no vamos a hablar de
situación que tenemos ahorita, porque ahorita Rusia sí está bombardeando mucho como puntos que responden de electricidad, entonces muchas personas no tienen calefacción y están como que congelados en sus casas, pero en los tiempos normales, pacíficos, normalmente tú siempre tienes calefacción y a partir de octubre hasta abril tú tienes casa calientita. Aquí tú vas a sentir más frío que la gente en los tiempos normales en Ucrania, ¿no? Por eso siempre cuando me estaban diciendo, oye, pero tú estás acostumbrada a frío y no tienes que sentir frío, yo, no, porque yo estoy acostumbrada a estar en mi casa en calzón. O sea, aunque afuera hace mucho frío y es -20, pero en mi casa está súper calientito y no sufro, ¿no? Eso tenemos en común. Calentito. Todas las casas siempre calefacción. O sea, en Alemania Sí, nunca vas a encontrar una casa sin calefacción. Justamente lo que tú comentas nos pasa mucho aquí en la colonia donde yo vivo, que ya luego veo a mis vecinos, ¿no? Como en diciembre, enero, que como en la tarde estamos en el parque como en el solcito, ¿no? Porque decimos, no manches, es que hace un montón de frío aquí, porque también los edificios son 2, 3 antiguos, ¿no? Si da para el patio, hoy hace un chingo de frío. Y bueno, no hay calefacción. sí, 100%. Aquí las casas están bastante. Yo acuerdo, por ejemplo, la depa que tuvimos antes de mudarnos a Puebla, justo esta depa estaba muy fresca y yo a veces dentro de depa me sentí más frío. Sí. Ajá, y ya afuera sales para que te dé un poco sol para calentarte. Ándale. Sí, sí, sí. Otra preguntita que tengo en ese es como, mira, en Alemania, por ejemplo, yo lo veo de mis amigos, cuando tienen hijos, hay muchas prestaciones, digamos, de bienestar, ¿no? O sea, más o menos, o sea, arreglaron el sistema de que básicamente la empresa donde tú trabajas, pues te tiene que dar libre, ¿no? Un cierto tiempo. En Ucrania, ¿cómo es la onda? Es, por ejemplo, aquí en México está cañón, porque, pues sí, o trabajas y comes, o no trabajas y no comes. Y no comes, sí, 100%. No, en Ucrania tenemos sistema un poco distinto en cuestión de que si tienes puesto oficial que supone que porque también hay diferentes puestos, Claro. que supone que te pueden dar este lujo de estar con tu hijo, tú puedes fácilmente estar hasta 2, 3 años. Obviamente hay diferentes pagos moderados, como que no te siguen pagando mismo sueldo, pero cierto porcentaje te pagan. ¿La empresa? La empresa, sí, y te guardan tu lugar, especialmente si son empresas de gobierno Ok. y empresas privadas también en teoría deberían de hacer, pero ese lado tiene como que estos beneficios tienen lados negativos que muchas veces las chicas, especialmente jóvenes sin hijos, es muy difícil para ellas obtener ciertos puestos, justo porque la gente tiene miedo de que va a agarrar puesto y va a salir embarazada. Claro, porque a la empresa no le conviene tanto. No le conviene tanto, muchas veces te empiezan como que a tener diferentes sistemas legales, pero con diferentes empresas dentro de una. Pero sí, yo he conocido varios como personas así que hasta que tenían varios hijos, o sea, tú sales del trabajo, técnicamente tienes tu puesto, te pagan y ya se termina tus vacaciones, porque no son vacaciones. Con un hijo te embarazas otra vez y te siguen como que manteniendo. Ok. Sí, sí, y en México obviamente es completamente diferente, 2, 3 meses y tienes que regresar, en los Estados Unidos también, pero también, como lo que yo digo, no aplica a todas las empresas en Ucrania, obviamente, y pues ahorita sí tenemos otras problemas, decimos. Claro, sí, no, otros tiempos. También leí una anécdota tuya, bastante interesante, que también a mí me sacó mucho de onda cuando me pasó a mí, el tema de los toques en las fiestas. O sea, yo me acuerdo de apenas había llegado a México, me invitaron mis amigos de la universidad a una fiesta y ahora agárrense todas las manos, ¿no? Y, su madre, ¿qué es eso, güey? O sea, ¿por qué ¿Verdad? les gusta sufrir o qué onda? No sé, no ¿Cómo, sé. cómo fue? ¿A ti te invitaron a los toques alguna vez? Bueno, justo hace poco me invitaron a los toques, pero eso fue loquísimo. Para mí justo fue súper, o sea, todos dicen que México es muy surrealista. O sea, mi situación confirma que es muy surrealista porque
Me dieron toques no en la fiesta, no en un antro, no en la calle de noche. Me dieron toques en junta de networking a las 9 de la mañana. Para que despierte. Que sí, para que despiertes. Sí, estuvo interesante porque fue mi última junta en esta organización presencial, entonces ya me despedí y la junta se empezó un poco más tarde. Y yo ya tenía que correr para otra, o sea, yo estaba literalmente resolviendo temas y quería mandar varios regalos a ciertas personas ya para despedirme bien y ya correr. Como que esta organización es la misma donde me pasó cosita con Calaverita, como que tiene una estructura de la junta que primero presentas, después reportas y hay parte donde presentan ciertas como esferas. Por ejemplo, hoy presenta esfera de marketing, entonces todos los que dan servicios de marketing van a presentar. Y este día tocó presentar otra esfera y ellos como que tenían una dinámica que tú tienes que poner atención y si no pones atención y respondes mal, te dan toques, ¿no? Obviamente yo no pondría atención y la persona que al final como que me invitó, ella lo sabía, obviamente, ¿no? Porque ya despedí, ya estaba completamente en otro canal. Y ay, Anastasia, Anastasia. Y yo, ¿qué está pasando? Y pues me voy así súper asustada y ya tengo que literalmente correr y yo veo esta maquinita de toques y yo así de como ¿qué está pasando? Ah, tienes que responder y si respondes mal te van a dar como que toques. Y yo empiezo a decir a la persona, porque una vez sí tenía como esta experiencia en un restaurante, pero fue nada más una vez y no me gustó. Como, pues está raro, ¿no? Estás como, pero eso fue mucho antes. Y ya después, hablando justo del temas de parto, y ya después del parto, yo tenía tratamiento de recuperación de todos como que músculos y cositas, etcétera. Es opcional para que las mujeres no se asustan, pero es bastante recomendable que si tienes oportunidad, sí ir a recuperar bien los músculos y este tratamiento incluía toques. Entonces ya fue algo que como que fue muy incómodo, prolongado y como que yo y yo empecé a decir a esta señora de, oye, por favor, pero no quiero que me dan toques porque tenía tratamientos y como que ya tengo como que ansiedad, ¿no? Le dije eso. Ella, no les vamos a dar, van a más a agarrar de manos y van a fingir. Y yo segura, y yo ya como que ya de verdad sí tenía miedo. Yo puse este TikTok más como de broma, pero muy honestamente como no fue tanto de broma, o sea, sí me sentí muy raro con eso, no creo que fue profesional o algo adecuado, porque si tú dices a una persona, tengo miedo por tratamientos médicos y te siguen dando, pues está raro, ¿no? Imagínate que tienes esa madre que te arregla el ritmo de corazón, no sé cómo se llama eso, o sea, ¿no? Y haces eso, te vas al Mictlán directo, ¿no? O sea, Sí. No, o sea, yo creo que sí, hay que respetar si una persona dice que no quiere. Y sabes que después me recordé, es que los mexicanos son campeones mundiales en presión de grupo, ¿eh? Si alguien no quiere, ¿cómo crees, güey? Vamos a ver. Sí, pero una cosa en la fiesta y otra cosa Claro, en el trabajo. en junta de networking no creo que fue apropiado por nada y nos agarramos y si ella me diría, no, pues vamos a dar poquito, etcétera, yo al menos como que sabía, ella me dijo que no vamos a dar nada y nosotros agarramos y yo siento que sí me da, yo tenía anillos, yo solté esta cosa, dije de qué onda contigo y me salí. Y después se me despertó mi trauma de infancia. No es que se me olvidó, pero como no es algo que tengo presente conmigo diario, pero yo tenía un choque de toque fuertísimo a los 2 años. Me dejaron dormida y yo acuerdo muy bien encontrar una cosita de metal que las mujeres usan para pelo, que tiene 2 lados, Y lo y metiste viene, al viene enchufe. así de metal. Está chiquito, o sea, así viene. Y Man. yo acuerdo súper bien que yo me despierto, yo tenía 2 años y cachito, igualito así como mi hijo. Yo despierto, básicamente me dejaron sin atención, ¿sabes? 2 minutos, ¿no? Y yo, ¿qué veo? Veo conexión. En Ucrania las conexiones tienen 2 hoyitos, circulitos, y para mí es súper lógico. Yo veo aquí conexión, aquí veo esta cosa de metal. ¿Qué hay que hacer? Hay que poner adentro. No. Y yo acuerdo súper bien ponerla adentro y sacar.
O sea, yo acuerdo, yo la pongo, saco, obviamente me da, en Ucrania tenemos 220, obviamente me da fuertísimo. Esta conexión estaba negra después de ese tiempo y yo me salgo llorando como estuvimos en Depa, entonces yo me salgo donde hay más puertas. Llega una vecina asustada porque pues niña llorando Sí, de sí, dos sí, sí. años y llega mi mamá corriendo asustadísima y la chica que me cuidó también, o sea, todos súper asustados y yo pues obviamente llorando y sí me dio como que pum, fuertísimo este choque. No manches. A mí me pasó algo parecido. O sea, yo simplemente metí los dedos al enchufe y no me puedo acordar. Pero mi mamá dijo que estaba así, así. Y Yo, me tuvieron como sí, quitar de ahí, pues. wow, qué loco. No, yo acuerdo súper bien que yo estaba solita y súper, o sea, así como que meter y acuerdo sacar. Y acuerdo que ya se puso negro después por mucho tiempo. Sí, hasta que ya nos cambiamos de esa depa. Sí, entonces ya como que yo siento que obviamente hay ciertas cositas culturales lindas, pero hay ciertas cositas que no, si te dicen no, mejor no. Sí. Yo tengo una pregunta aquí porque en Choque Cultural tenemos mucha gente que también nos ve desde fuera, ¿no? De México, o que han viajado, etcétera. ¿Esa madre de los toques han visto en algún otro lugar o es algo que solo existe dentro del surrealismo mexicano? Comenten abajo. Yo nunca lo había visto, o sea, en Sí, Alemania he vivido en diferentes partes, en España, jamás, jamás, jamás. no, no. Sí, igual yo siento que sí es algo súper mexicano. Es que les gusta sufrir. O Sí, sea, sufrir por diversión, como el sufrimiento divertido. sí, es igual como comer chile, o sea, te pica, te gusta, sí, o piñatas, o sea, desde chiquitos ya está muy, muy fuerte Sí. los mexicanos, sí. También, ¿sabes qué? Donde también me di cuenta de las bromas, como que hacen entre amigos. O sea, más si son más jóvenes, ¿no? Pero como bromas pesadas. Sí, A mí me hicieron una vez o trataron porque yo ya luego me enteré de que, güey, no mames, me están haciendo una broma, como una disque muy pesada. Y dije, no manches, o sea, se te puede morir alguien, güey. Y yo, "Ay, no te preocupes, Jan". sí, sí. En eso siento que sí, ucranianos somos un poco parecidos, o sea, en cuestión de bromas o en cuestión de así como que hacer cositas un poco arriesgarnos, sí, pero sí, de los toques es algo súper único de que he visto solo aquí. Me interesaría, por ejemplo, si en Colombia hacen los toques también, no creo. Bueno, los gringos también hacen toques, pero diferentes tipos de toques. Pues En que nos Florida. comentan. ¿Qué planes tienes para el futuro? ¿Te gustaría criar tu hijo acá o en algún momento te gustaría hasta tal vez a regresar a Macao, vivir en otro lado? ¿Cómo es la onda? Mira, lo que es muy interesante que antes de vivir juntos con mi pareja, los dos pensábamos como yo tenía más sueño estar en los Estados Unidos porque es algo que antes para los ucranianos era muy difícil obtener visa, o sea, casi imposible. Ahorita obviamente con la guerra nos están como que ayudando más, pero tampoco, tampoco mucho. Entonces antes era como que si tú lograste, no sé, a llegar hasta los Estados Unidos o Canadá, ganaste, ganaste en la vida. Siempre era como algo wow. Entonces antes yo sí pensaba de los sueños vivir en California. No sé por qué, nunca he visitado California, pero sabes, como por películas. Sí, sí, sí. Y nuestro primer viaje con mi pareja fue a Los Ángeles, a California. Y cuando nosotros discutimos de como que, oye, ven a México, nosotros discutimos el plan posible que vamos a estar en México más cerca a los Estados Unidos y ya después juntos vamos a mudar. Después de eso ya obviamente tuvimos muchas oportunidades ir a los Estados Unidos legalmente, vamos mucho allá a diferentes lados porque parte de familia vive allá. Pues como puedes ver, vivo en México. Yo pienso que México tiene muchos como beneficios, muchas cosas, especialmente Ciudad de México ahorita se puso súper de moda. Yo sé que también hay lados no tan bonitos relacionados con eso, pero al final Ciudad está creciendo, está generando ingresos, tiene oportunidades, entonces es algo donde me gustaría estar por mucho más tiempo. O sea, siento que apenas regresé después de Puebla a vivir bien, bien.
Entonces, por bastante tiempo me gustaría estar aquí. En los escenarios ideales, me súper encantaría poder ir libremente a Ucrania con mi hijo, con mi pareja y decir, ¿sabes qué? Vamos y un semestre vamos a vivir en Ucrania para que hijo pueda ir a escuela, yo puedo también tener algunos proyectos, podemos como que estar bien, ¿no? Obviamente ahorita pues no se puede, pero de los planes futuros yo siento que es algo que me súper encantaría. Y pues ya vamos a ver a dónde más. A Macao sí o sí necesito ir porque no pude retirar mi dinero por temas Ahí de está todavía. tarjetas. Sí, por temas de sistema China, Bancario. no puedo ni transferir ni retirar, no Ahí puedo está hacer en una nada. cuentita todavía. Una Bueno, cuentita, chiquita, o sea, chiquita, sí, pero ¿te pagan intereses por lo menos? no, pero al menos no pierdo, ya eso descubrimos, sí, 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 pero por tema de moneda, porque moneda es muy fuerte, entonces al menos no pierdo. Y pues si necesito sí o sí ir, obviamente como si estaría soltera, sí me encantaría regresar a trabajo porque lo tenía espectacular y muy como con muchas oportunidades y muy interesante, pero ya con pareja no es un lugar para ir y vivir, es lugar para visitar, viajar y ya. Y pues vamos a ver, nosotros estamos abiertos por si salen alguna oportunidad de poder vivir en otro país. Ya yo creo que yo ya estoy lista, pero por ahora sí, yo siento que México es muy interesante y pues ya, de verdad, pues ya lo siento como mi casa también, de Es muy cierta difícil manera. despegarse de aquí, ¿no? Una vez que llegas, sobre todo así, no sé. Yo he entrevistado también muchas personas que tienen pareja mexicana, no sé, y muchos aquí hacen raíces, pues, ¿no? Sí, sí. Y después de Ciudad de México, yo siempre digo, ¿a dónde voy a ir, güey? O sea, ¿ahora qué? O sea, a mi pueblo no puedo ir. O sea, sí es bonito en mi pueblo, pero pues hay bosque, ¿no? Y vacas y caballos. Es que como México no hay otro. Sí, la neta. Sí, y muchas veces como también tenemos percepción que, no sé, en los Estados Unidos, por ejemplo, vas a recibir vida de mucho mejor calidad o mucho mejor servicio, o en Canadá, y no, muchas veces no. Por eso sí, yo creo que es un lugar muy cómodo para vivir Claro. ahorita. La verdad que sí, como México, como bien dijiste, ¿no? No eres muy mexicana de tu parte. ¿Qué es tu lado más mexicano que dirías? ¿Qué haces tú que tal vez la Anastasia de hace 5 años no hacía? Pero hoy en día te das cuenta y dices, no manches, ya me mexicanicé. Muy, muy buena pregunta. De verdad, yo siento que muchas cosas. Uno, es saludar a todos con, o sea, si me saludan ya así, pues es que pasó. ¿Qué pedo, no? Sí, ¿Estás sí, enfermo? sí. ¿Tienes gripe, güey? Sí, sí, es como, no, pues ya obviamente me súper costó trabajo y me sigue costando, porque si vas a como otra vez a una junta de medio, no sé, networking y tienes que saludar 40 personas que no las conoces, pero es algo que hago y me gusta, esta como que calidez, sí me gusta en general estar como buena onda con la gente. O sea, tengo ahorita mucho más paciencia porque en Ucrania tenemos muy buen servicio, pero somos muy exigentes Ujú. y somos muy como pues muy intensos con detalles, con cosas, O sea, servicios, por ejemplo, en la gastronomía en o como. todos. O sea, Ok. vas al restaurante hasta que ahorita, no sé, se me ha salido hace poco una parte de entrevista que un periodista está diciendo que estuvieron en una ciudad con literalmente con frontera, con todo de guerra y etcétera. O sea, que fueron a un café que tenía puros soldados. La chica pregunta qué quieres tomar y él pues lo que sea. Y ella no, pues hay, no sé, ¿quieres café? ¿Quieres matcha? Y él así, ¿qué? Bueno, matcha. Y ella, ¿y qué leche quieres? ¿De banana? ¿De almendras? ¿De ta, 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 ta? Y él así como que, bueno, pues, va eso. Y dice que recibí una matcha que en Nueva York es difícil encontrar esta calidad. O sea, de verdad sí están muy como intensos en cuestión de área de belleza, es otro nivel, tratamientos médicos, no sé, dentistas, o sea, muchas cosas. Entonces la gente son muy exigente, pero muy intensa. Entonces, si te dan mal servicio, es normal quejarte, es normal como decir algo. En México, pues no es normal quejarte, ¿no? Si ya te dieron horrible, horrible servicio, como quiera dejas propina y no regresas a este lugar, ¿no? O sea, Exacto, esa es la manera, ya me enteré también, como o sea, mis amigos, mis compas mexicanos, ya vi como, ok, si no les gusto para nada,
Incluso a veces dices, bueno, con el 5, ¿no? Con el 5%, como es que algo fue mal, pero sí nos atendieron horrible una vez en un lugar. O sea, tardamos, nos trajeron cosas que no, luego la cuenta no cuadraba, nos intentaba cobrar cosas que no. Y ya dije, ok, órale. Porque a mí me daba siempre mucha pena en Alemania cuando mi padre a veces le preguntaban, ¿le gustó la comida? Y los alemanes son rectos, güey. Si no les gustó la Sí, sí, comida, ¿no? dice, no, fíjate que no me gustó el sabor de la salsa, me pareció que había muy poca sal, ¿no? Así, hace cosas así. Sí, sí, y justo son cosas que hacemos nosotros o justo son cosas que haría antes mucho más. Hoy en día, muy rara vez realmente me voy a quejar, o sea, algo tiene que pasar espectacular para que sí me pongo de, a ver, no, conmigo así no vas a portar. Normalmente sí estás mucho más paciente, mucho menos exigente. Ahorita a veces cuando me encuentro con algunas amigas ucranianas o no sé, rusas, etcétera, las que viven menos tiempo aquí, de repente las puedo ver y veo como que andan así intensos de, se le olvidó tal cosa, se le no sé qué, siempre debo de pedir agua. Y yo así estaba hace poco y ahorita, ok, no me trajiste agua, te voy a pedir otra vez. Ay, muy amable. Ah, no me trajiste, ok, te voy a pedir tercera vez, cuarta vez, quinta vez y para mí no va a estar la razón de, qué mal servicio, me voy a quejar porque no me trajeron agua. No, pues qué chistoso, como que es algo que no están, no registran, pero obviamente en cuestión de los lugares, después me voy a los lugares que tienen buen servicio, me atendieron bien, regreso. Me atendieron mal, no me gustó, dejo propina, no regreso. Ya. Entonces estás mucho más paciente. De las cosas que que empecé a hacer son como ahorita, Ya. en vez de no, de como, oye, ¿quieres algo? Sí, 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 al ratito. Significa no o tal cosa, no sé, ahorita. Eso me encanta. Ando un poco más relajada en cuestión de los tiempos. Tampoco significa que me voy a llegar súper tarde. Si es relacionado a trabajo, sí soy más como que sí tengo que cumplir o avisar al menos. Eso me choca que la gente no llegan a las llamadas o no avisan. Eso es algo como que raro. Pero con reuniones, pues obviamente estás como que un poco más relajado. No me enojo si tengo reunión con, no sé, si tengo reunión contigo y me cancelas en último minuto o no llegas, no voy a enojar. No voy a estar de como que, ok, siempre voy a tener otro plan de, algo pasó, no llegó, no sucedió, hasta que tengo unos amigos que nunca me responden y siguen siendo amigos, ¿no? O ya te quedas con ellos de, vamos a ver en tal lugar a tal hora, va, bueno, me voy, no me responden por horas, ok, no pasa nada, ya en algún momento nos topamos, ¿no? Entonces andas como que mucho más relajado, paciente, como que un poco más amable, cálido, entonces me gusta, no sé, siento que son partes también bonitas porque muchos extranjeros al revés se enojan, de como que, está como que, no sé, es difícil encontrar buenos que te hacen buen trabajo o es difícil que la gente cumplen, etcétera. Eso es difícil en cualquier lado, o sea, de verdad. Y pues al final como, pues, no sé, es justo parte a cual sí me súper acostumbré, siento, que como que ya no me enojo tanto. Justo ahora que dices eso de exigente, siento que, y sí, tú también dijiste, ¿no? Como exageramos a veces, porque muchas veces como tenemos una cierta percepción, ¿no? Y sobre todo en nuestra cultura es o 100% apegado a ese estándar que tenemos en la mente o nada, ¿no? Y bueno, aquí es muchas veces consigues algo así, pero no al 100%, Sí. ¿no? Pero aquí eso admiro mucho de los mexicanos, lo hacen funcionar, ¿no? Y como no se bloquean, si algo no está tal vez al 100% como tú, pues le puedes dar otra vuelta y ya luego le lo vas a guiar hacia allá, ¿no? Y es como Sí. más flexible todo. Sí, sí, como que estás un poco más relajado, más flexible. Si algo no sucedió, pues no va a pasar. O sea, si no hablamos de, si no somos doctores, ¿no? Que realmente Ajá, tú. cirujano, ¿no? Leer. Sí, 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 o sea, si alguien, no sé, tardó a la junta, pues X, no pasa nada, ok. Obviamente, hablando de trabajo, obviamente ya después te estás como que, obviamente vas a escoger trabajar con las personas que sí cumplen, ¿no? Y los que andan así, pues vas a evitar. Es algo natural, pero sí es algo que estoy muy como relajada. Si me cancelan planes, pues no pasa nada. Si cancelan en último momento, ok, voy a saber qué hacer. Eso es algo que antes pudo estar como que muy chocante. O, por ejemplo, si yo en Ucrania con mi amiga
último momento le cancelo algún plan o peor, lo que hacen mexicanos, ni aviso, nomás me desaparezco. Ya puedo perder amiga. Ya va a estar muy intenso y no sé qué, y no respondiste. Aquí, entonces, si no respondí, pues a lo mejor pasó algo. A lo mejor ahorita estás tan abrumado de tantas cosas, seguramente no lo hiciste por mala onda, seguramente se te pasó. La única cosa que mexicanos tienen en cultura, que es diferente de nuestras como que culturas, es que les cuesta decir no. Les cuesta decir, sabes que no puedo. Ellos quieren cumplir con todo, por eso te dicen que sí pueden y después no llegan. Pero al final no lo hacen para, sabes, como que chingarte, no lo hacen para Sí, sí. de mala manera. Lo hacen al revés, no te quieren ofender, ¿sabes? ¿Conoces ese reel? Lo he visto muchas veces, como en diferentes creadores, de que, no sé, 3 meses antes de la carnita asada, jalo. 2 semanas antes de la carnita asada, jalo. Una semana antes, jalo. 3 días antes, jalo. Un día antes, jalo. Al mero día, no, ¿sabes qué? Es que me salió un inconveniente, que tengo que no sé qué, llevar mi hijo a tal lugar, bla, 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 güey, o sea. Sí, sí. Sí, no, eso pasa y justo tenemos unos amigos que ellos querían, porque hicimos bautizo de mi hijo en Monterrey y nuestros amigos que conocimos en Puebla, ellos, bueno, el chico era de Puebla, el chico no, pero ellos no pudieron ir a bautizo en último momento, cancelaron. Y pues para nosotros no pasa nada, o sea, se entiende, es complicado ir, ¿no? Desde Puebla a Monterrey, etcétera. Y ya después como que mamá de la chica me dice, oye, ya pasó mucho tiempo y ella no, están tan apenados y está tan triste que no pudo ir. Y yo, no pasa nada, o sea, yo, obviamente no es que a mí como, ay, pues no fue y yo feliz, ¿no? Pero no es algo que me va a causar de no fue, entonces no es mi amigo y ya te cancelo de mi vida. Pues no, Sí. sí. Eso podemos aprender de acá, ser más flexible, más relax. Sí, sí, y a mí me gusta eso también porque tú también te relajas, tú también te dejas de exigir tanto y tú también como a veces, pues a veces tú no respuesta también es respuesta, ¿sabes? O sea, que tú no respondiste significa pues ya, ¿sabes? Y nadie o sea, se desaparece, ¿no? Si estás con un proveedor y ya al final no quieres usar sus servicios, pues no respondes y nadie te va a estar como que, ¿y qué pasó? ¿Y qué onda? Y no sé qué, y van a comprar o no van a comprar, me confirmen a tal hora. Sí, Fluye. sí, Aquí sí. las cosas fluyen. Sí, Ah, igual como manejo. Anastasia, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Me pueden encontrar como soy_Nastia con doble I en todas redes sociales. Genial. Bueno, de todos modos, abajo en la descripción están todas las redes de Anastasia. Muchas gracias hoy por caerle, contar tu historia. Muchas gracias por dar chance, por invitar. De verdad, qué gusto conocerte, conocer todo el equipo. Muchas gracias. Oh, chingón, muchas gracias. Ya saben, mi banda, eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y no culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus, agur, bye bye. Ve aquí la historia de Ali, un árabe de Egipto que se enamoró de México, pero el cambio que vivió fue muy radical, ya que las tradiciones en su país de origen son fundamentalmente diferentes a los que aquí en México. Da clic para ver su historia aquí y también nos cuenta si es verdad eso de que los árabes pueden tener 2 esposas.